vamos a estar hablando o voy a estar hablando de el apóstol Juan. Y lo que quiero es que me digas lo que tú sabes del apóstol Juan. ¿Qué cosas sabes de él? Que era hermano de Santiago y que era de los hijos de Zebedeo. ¿Qué más sabéis de Juan? A ver, que era joven. ¿Quién dijo eso? Que era joven. Ay, tu silla, te he cogido la silla. Que era joven, sí, bueno. Era el hermano menor de los dos, sabemos eso. ¿Qué más? ¿Qué más sabes de...? Bueno, a ver, deja que otros digan algo. ¿Qué más sabéis de Juan? A ver, todo el mundo ahora está mirando la Biblia. A ver si encuentro. ¿Qué sabes? A ver, ¿qué sabes de Juan? Sí, de Juan. ¿Qué sabes? Ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar. Era un discípulo. ¿Qué más? ¿Qué más sabes? Amaba a Jesús, ¿vale? ¿Cómo era su carácter? Eso, hijo del trueno. Pero también era el que se recostaba al pecho de Jesús. Es decir, ¿cómo era su carácter? De lo poco que se nos dice en cuanto a su carácter, ¿cómo era? ¿Qué puedes discernir tú? ¿Cómo era esta persona? Confiado, firme, ¿vale? Justo. ¿Por qué dices eso? Vale, vale, vale. Curioso, ¿no? Curioso, explosivo. Puedes decir otra cosa, venga, Lola. Correcto. Eso también lo vamos a mirar. Es curioso esa petición, ¿no? Una persona más. ¿Qué sabes de...? ¿Cómo? Bueno, ese es otro Juan. Estamos hablando... De hecho, efectivamente, a veces hay una confusión entre Juan el Bautista, que era primo de Jesús, eh, y luego Juan el apóstol, que vamos a ver qué relación tenía con Jesús, ¿no? Pero a veces yo mismo, a veces he predicado y digo una cosa y es más bien de Juan el evangelista, el que bautizó a Jesús. Sí, hay una confusión. Bueno, a ver, Mateo 4, 18 al 22 es, es una de las primeras referencias que hay de Juan. Um, Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y les llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Ese y a su padre es importante porque estamos en eh, un contexto donde la seguridad social son tus hijos. No hay, como tú y yo entendemos, un ente que cuida de los mayores.
un estado que cuide de los mayores, sino que son los hijos. Y ellos dejan su oficio, pero también dejan a su padre, una de las relaciones más primordiales. Bueno, sabemos que Juan es de la región de Galilea. Sabemos, por lo que hemos leído, que deja al instante las redes con su hermano Jacobo, como hicieron Pedro y como hicieron también Andrés. Ahora, hay un poco de confusión en cuanto a cuándo fue la primera vez que Juan conoce a Jesús. ¿Por qué? Porque hay este relato en Mateo 4, pero también hay el relato en el Evangelio que escribió Juan, en el capítulo 1 de Juan, versículos 35 a 39, donde él relata Juan 35 a 39. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y este Juan es Juan el evangelista. Estaba Juan el evangelista, el que bautizó a Jesús, y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron, le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le respondieron: Rabí, ¿dónde moras? Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirando a Jesús le dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. En este relato destacan dos cosas. En primer lugar, el hecho de que Juan en su evangelio nunca se menciona a sí mismo, salvo al final, pero siempre, siempre, siempre hace referencia siempre hace referencia al discípulo que amaba a Jesús. En este caso es velada la referencia porque dice: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, pero solo luego nombra a uno de ellos. ¿A cuál nombra? No, a Juan no. ¿Quién eran los dos, o por lo menos uno de esos discípulos que fueron a Andrés, hermano de Simón, era uno de los que habían oído a Juan, Andrés, pero no menciona al otro. ¿Quién es el otro? Juan. Es Juan. ¿Por qué? Porque nunca, 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 nunca él se menciona en su propio, en su propio. Entonces, la pregunta es: ¿cuándo fue la primera vez que Juan conoce a Jesús? ¿Fue cuando Jesús le llamó o fue cuando él y Andrés fueron a indagar de él? Pues es fácil. Esta es la primera ocasión. Van e indagan, llegan a conocer a Jesús, vuelven a sus trabajos y Jesús posteriormente, andando por el lago de Mar de Galilea, les llama. O sea, la primera vez que le conoce porque es parte del grupo de Juan el Evangelista, escucha de Jesús, le va y le busca y quiere saber un poco más de él, vuelve a su trabajo. Y esto es algo bastante común, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos entregamos al Señor la primera vez que escuchamos el Evangelio? Gente hay, pero somos más los que escuchamos, los que indagamos, y luego posteriormente ya nos entregamos al Señor.
es nombrado en todas las listas de los discípulos, en la lista que hay en Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6 y Hechos 1. Y siempre es nombrado como uno de los más íntimos. Y esto a veces choca, porque Jesús tenía sus íntimos. No todos los discípulos ocupaban un lugar primordial en la relación con Jesús. Había aquellos que eran los íntimos. Había aquellos que no eran tan íntimos, pero ahí estaban. Y eso a mí me habla de que para Jesús está bien. Tú, si en este momento en tu vida, por las circunstancias, por lo que sea, la relación con Él no es tan íntimo como antes fue, Él no te rechaza. Él no te dice, bueno, antes tomábamos el café cada mañana y ya no quieres estar conmigo en ese. Y por lo tanto yo también, pues yo te rechazo a ti. Jesús está siempre abierto a que tú intimes en tu relación con Él. Pero te da espacio. Te da espacio. No es un dictador. No es, en cierto sentido, es un marido celoso, ¿no? Celoso porque no quiere que te metas con otros amantes que te van a hacer mal. Pero por otro lado, es un marido que permite los vaivenes en una relación. Bueno, os comenté que no se autonombra en su evangelio. Por ejemplo, Juan, capítulo 1, versículo 35, ahí el siguiente día, y dos de sus discípulos, no se menciona ahí. Juan 13, 23. Juan 13, 23 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, es decir, quién era el que le iba a traicionar. Él entonces, el que Jesús amaba, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojando aquel es. Entonces, ¿a quién se está haciendo referencia? A Juan, pero no se menciona. El capítulo 19, versículo 26. Aquí es cuando Jesús le encomienda cuidar a su madre. Capítulo 19, 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. Ahora, yo no sé por qué Juan tiene esta manía. Qué fácil hubiese sido decir, y cuando vio Jesús a su madre y a Juan, pero no sé, no, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Está el capítulo 20, en la resurrección 21, pero vamos a ir al capítulo 21 porque aquí es donde ya por fin desvela un pelín que él es este discípulo. Capítulo 21, versículos 20 a 24. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo, Juan, no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero.
aún ahí no le cuesta salir, que salga la J-U-A-N. Pero ya por fin sabemos que este es el discípulo que estaba ahí, que etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos da también un poco una idea de cómo es Juan. No es una persona, no es Pedro, no es Pedro el que está buscando salir en todas las fotos. Juan no es así. Vale. Como he comentado, es uno de los tres más íntimos de Jesús, con Pedro y Santiago. En Marcos capítulo 5, en la sanidad de la hija del oficial de la sinagoga, le dice a los demás que se queden y le pide a ellos tres que vayan con él. En la transfiguración, en Mateo capítulo 17, y luego Mateo capítulo 16, es el que cuando Jesús se aparta de los demás en el jardín de Getsemaní, Él les pide a ellos tres que vengan con Él. Ahora, si yo soy su hermano, ¿cómo se llamaba su hermano? Si yo soy él, poco, ¿cómo escoges a mi hermano y no me escoges a mí? Yo soy el mayor, ese es el menor. Pero Jesús no, yo no sé, porque no nos dice, pero no sé por qué ellos tres llegaron a ser los íntimos. No lo sé. Pero Jesús los escogió. Igual te ha escogido a ti y a mí. Tenía por sobre, Fidel nos ha dicho que tenía, Lola nos ha dicho quizás que tenías el sobrenombre de Hijo del Trueno. Y no sabemos bien por qué le dan este nombre, pero sí tenemos en Lucas 9 un ejemplo de estos hijos del trueno. En Lucas 9 nos da el relato que Jesús quiere descansar, 9:51 a 56, quiere descansar y no le dejan en Samaria. 9:51 a 56. No, 9 no. Lucas. Claro, estoy en Marcos. Lucas 9. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estas personas hacían peregrinaje a Jerusalén, muchos de ellos se vestían con un vestido especial, se lavaban, se notaba que iban hacia Jerusalén. Samaria, los samaritanos estaban en pique con los judíos. Y ellos no iban a Jerusalén a adorar, iban a otro monte. ¿Te acuerdas la mujer nuestros padres dicen que en este monte, vosotros decís que en Jerusalén, ¿dónde hay que adorar al Señor? ¿Te acuerdas de eso, no? Entonces, cuando ven que Jesús está presto para ir a Jerusalén, no entra aquí. ¿Os han rechazado alguna vez en algún sitio? ¿Un restaurante? ¿Sí? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? ¿Te han rechazado? ¿Qué pasó? Vale, que te rechazaban. ¿Es agradable ese sentimiento? No, ¿verdad? Te surge, tú no, porque eres una santa mujer, pero igual te surge el querer pegarle 4 bofetadas. Tú no, ¿verdad? Pero yo sí. ¿Qué? Ya somos 2, ¿no? Es decir, cuando uno es rechazado, surgen deseos de venganza o de por lo menos tú me has hecho doler, yo te voy a hacer doler también, ¿no? Pero mira lo que dice Jesús. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías
siempre hay que hacer referencia a la Biblia, claro. Como hizo Elías, y los consuma, ¿no? Hijo del trueno. Respuesta de Jesús. Le reprendió, como diciendo, por favor, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces, no hubo fuego. Pero aquí hay dos de armas tomar, ¿eh? Aquí hay dos que dicen, Señor, hace unos años una de nuestras hijas tuvo un problema con una profesora de matemáticas. Y la profesora fue muy injusta, porque esta hija hacía literalmente entre 6 y 7 horas en casa, trabajando, haciendo sus deberes, porque no le entraba. Y esta profesora pues la hizo ponerse de pie enfrente de todo el mundo y la ridiculizó porque no podía hacerla tal. Yo cogí un cabreo. Acto seguido fui a hablar con la directora y la dije, usted no sabe de dónde soy yo, ¿verdad? Yo nací en Cuba. Revolución cubana, ¿le suena? La próxima vez que esta profesora hace algo así, Revolución cubana. Y digo eso porque uno de nuestros hijos adoptivos es un chico musulmán y tiene 5 hermanos. Son 5 hermanos, él y 4. Y entonces vino esta persona, no le menciono, y me dice, oye, sabemos el coche de esta profesora. Y mencionó a mi hija, y sabes que fulanita es hermana para nosotros. ¿Le quemamos el coche? No, no. Por querer, pero todavía creo que no hemos llegado a ese punto. Eso es un poco estos aquí. Señor, yo te amo tanto, te han hecho daño. Fuego del cielo, venganza. Bueno, hijos del trueno. Según leemos en Mateo, capítulo 27, y ahora vamos a entrar en cuál es la posible relación familiar entre Juan y Jesús. Mateo 27, versículo 56, menciona a las personas que están a pie de cruz. Estaba ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. No nos menciona su nombre, en Mateo, pero sí nos menciona su nombre en Marcos 15. Marcos 15, versículo 40. Marcos 15, versículo 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Por lo tanto, la madre de Juan y de Santiago Jacobo es Salomé. Y por la tradición y la historia sabemos que María, la madre de Jesús, tenía una hermana llamada Salomé. Es muy posible, y hay tradiciones donde así lo afirman, que Salomé era, esta Salomé era la hermana de María Magdalena, de María, la madre de Jesús, y por lo tanto, Juan era primo de Jesús. Ahora, eso tiene más sentido. Eso tiene sentido en cuanto a por qué la madre hace la pregunta ¿dónde es? En el versículo, en el capítulo 20 de Mateo, cuando la madre le hace la petición que si ellos se pueden sentar uno a un lado y otro a otro.
Lo miraremos en un momento, pero tiene sentido. ¿Por qué? Porque en ese contexto cultural es más propio que un familiar, y en este caso un familiar con rango de autoridad, que sería la madre, fuese la que hiciese petición por parte de sus hijos. ¿Te acuerdas la madre que vino a pedirle si podía sanar a su hija y era sirofenicia, ¿no? Eso es propio, es así, cuando ante autoridad va la madre. ¿Por qué crees tú que en España, hoy día, si tienes que hacer algún papeleo, si tienes algún autoridad público que te ha frenado, si llevas tu madre, llegas más lejos? ¿A que sí? Es esa misma situación. Venimos de ese mismo ADN. A mí me lo niegan, pero que como venga mi madre y empiece a pedir y empiece a rogar y le empiece a mirar así como miran las madres, la cosa va para adelante, ¿eh? Es la misma situación aquí. Bueno, vamos a entrar en lecciones. Esto es un poco el recorrido, vamos a entrar en lecciones. Primero, yo creo que hay una imagen de Juan como un joven recostado en el pecho de Jesús, como un poco buenachón, un poco, cuando en realidad era un joven con celo y con ímpetu. Y ese celo y ese ímpetu lo vemos cuando quiere aniquilar a todo un pueblo en Samaria. No era tan suavecito, no era tan, ay, mi hijito, sino era un joven con ímpetu, era un joven con celo para el Señor. Y eso le llevaba a decir, si eso, hay que arrasar con esto, se arrasa. Pero en el caso, igual que en el caso de Felipe, su carácter necesitaba ser moldeado. Ahora yo te pregunto, ¿cómo describirías tu carácter? ¿Cómo describirías tu carácter? No como creyente, como persona. Dime una cosa de tu carácter. A ver, allá atrás, una cosa de tu carácter. Sí, firme, ¿vale? Firme. Bien. Otra persona, tu carácter. Cabezona, ¿vale? Alguien más, tu carácter, ¿cómo es? Sentimental. ¿Qué más? A ver, Miguel, tu carácter. Perfeccionista. Tu carácter. Tú eres servicial, yo te conozco y te conozco desde hace muchos años, entonces, humilde, servicial, perfecto. ¿Alguien más? Tu carácter, ¿cómo es tu carácter? ¿Cómo? Explosiva. Aquí otro hermano de Trueno, ¿no? Se une a los hermanos de Trueno. Vale. Ahora te pregunto, ese es tu carácter. Ahora, ¿qué cualidad del carácter de Cristo necesitas para que ese carácter sea moldeado al carácter de Cristo? ¿Qué carácter de Cristo necesitas para que tu carácter normal sea moldeado más al carácter de Cristo? Y empiezo allá atrás. ¿Qué carácter de Cristo necesitas? Paciencia, muy bien. Sabiduría, perfecto. Humildad. ¿Cómo? La humildad. Sí. Bueno, se ha visto en varias veces aquí cuando dice, por favor, vamos a ser tranquilos, que no, ¿no? Humildad. Juan era una persona que tenía un carácter que podíamos decir que era de ímpetu, un carácter de celo, dado por Dios, pero eso tenía que ser moldeado. ¿Y cuál era lo que más necesitaba Juan del carácter de Jesús? Te pregunto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué lo sabes?
Sí, pero ¿qué es lo que escribió en su primera, segunda y tercera epístola? Y es por excelencia el tema una y otra y otra y otra vez. El amor. Es curioso, ¿no? Para él lo que hacía falta ser modificado era tener más amor. Bueno, es obvio, ¿no? Si hubiese tenido más amor hacia la gente, no hubiese dicho el rayo, que caiga el rayo, ¿no? Bueno, primera lección, todos nosotros tenemos un carácter que necesita ser moldeado. En ese moldear hay cosas que hay que quitar, pero en ese moldear también hay cosas que simplemente hay que reenfocar y hay que hacer mejor. Porque, ¿cómo te llamas allá atrás? Max. Max decía fiel. No, ¿qué dijiste al principio? ¿Fidel? ¿Fiel? Firmeza. Oye, eso es positivo. Pues dentro del Señor eso lo que hay que hacer es, claro que sí. Pero digo, es algo que se puede mejorar. No es algo que hay que anular, como no miro a nadie, pero aquí la hermana de Trueno, ¿no? Hay ciertas cosas que hay que, hay que anular, ¿no? En fin, hay que apaciguar esa explosión y meterlo en un... Vale. Segunda lección. Tenemos, yo por lo menos tengo la imagen de un gregario de Pedro, ¿no? Está Pedro, y luego tiene a sus gregarios, ¿no? Y Juan es uno de sus gregarios, cuando en realidad tenía sus propias pretensiones de grandeza. Aquí el que está recostado tiene sus pretensiones de grandeza. Y ahí es donde entramos en Mateo 20, cuando su madre le pide a Jesús un enchufe. Nosotros conocemos esto del enchufe. Mateo 20, versículos 20 a 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y fíjate la respuesta. Y ellos le dijeron, podemos. Ilusos. Él les dijo, pues sí, a la verdad, de mi vaso vais a beber. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos que quienes están preparados por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué dice? Se enojaron. ¿Qué cara dura tiene esta gente? ¿No? Ahora, hay una contradicción quizás. Tenemos este relato en Mateo 20, pero luego tenemos el relato en Marcos 10. Y en Marcos 10 no aparece mamá. Marcos 10, versículos 35 a 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Esto es como yo llegar a mi madre y decir, mamá, te voy a hacer una pregunta, pero dime sí. ¿No? Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Podemos. Y Jesús le responde, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y vuelve ese comentario. Cuando los 10 oyeron, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Cuál es la contradicción? ¿En qué quedamos? ¿Fue la madre o fueron ellos? Pues es muy fácil
si ves el contexto a los cuales se le está escribiendo la carta. En Mateo se le está escribiendo la carta a judíos y es propio que sea la madre que haga esta petición. En Marcos se le está escribiendo a gentiles y no es propio. Vamos a ver. ¿Tú eres hijo de mamá? ¿Tú no puedes hacer la petición por ti solo? ¿No eres hombre? Entonces, en Mateo es la madre. En Marcos son los dos, los hijos. Pero yo con Lola son los tres, porque ella era uno de los discípulos de Jesús que seguía a Jesús con las otras mujeres. Entonces sería bastante común. Pero, ¿qué pretensiones tienes tú en cuanto a Jesús? ¿Es Jesús tu amuleto? Para lo que yo necesito, ay Señor mío, ay Jesucito de mi alma, y hazme esto. Porque si es tu amuleto, te vas a encontrar con un Jesús que es muy diferente. Le vas a hacer peticiones y no te lo va a conceder. ¿Por qué? Porque quiere lo mejor para ti. Y porque sabe lo mejor que quiere para ti. Y esa petición que le estás haciendo, aunque a ti te parece que es lo mejor, en realidad para ti no es lo mejor. Entonces, si Jesús es amuleto, te vas a encontrar con un Jesús que te va a defraudar y a decepcionar. Ahora, si es tu Señor, no solo Salvador, pero si es tu Señor, si es el que manda en tu vida, eso es otra cosa. Va a haber noes que duelen. Señor, sana a esta persona y no la sana. Y eso duele. Señor, concede y no lo concede. Y eso duele. Pero si andas con Él un tiempo sustancial, podrás mirar para atrás y en algunos de esos noes entenderás el porqué. En otros no. En otros tenemos que seguir por fe. Por eso se dice que hay que seguir por fe. Fe en que Él tiene lo mejor para ti, aunque esto no te lo ha concedido. Fe en que tiene lo mejor para ti, aunque el camino que estás andando ahora mismo es doloroso. Juan es ejemplo de alguien que anduvo, aunque fue doloroso. 3. Prepárate para que Dios te trastorne tus planes, que cambie tu trabajo para alinearlo con tu vocación. Tú tienes un trabajo que haces, pero también tienes una vocación. Tienes una vocación. Dios te ha dado esa vocación. Pero el trabajo que tenía Juan era pescar. Y luego le llama para ser pescador de hombres. Pero la vocación que tiene es la de cuidar. Y lo último que le encomienda Jesús a Juan, ¿qué es? Lo último, ¿qué es? Cuidar a su madre. ¿Qué cuidar a su madre? Efectivamente. No es pescar hombres. Ahora es cuidar de una anciana. ¿Qué es más? ¿Qué es de más valor en el reino? ¿Pescador de hombres o cuidar a una anciana? ¿Verdad? Pero en los ojos de Jesús no. Nosotros somos los que hacemos estas distinciones. Ah, sí, si predicas, eres máximo. No, no. No, no. Ah, es que si la iglesia son 400.000, entonces buena iglesia. No, no. Yo tuve una vez un pastor que me dijo, mira, si pierdes gente en la iglesia, acuérdate que Jesús perdió ¿a cuántos?
No sabemos a cuántos. ¿Te acuerdas que cuando Él dijo, tenéis que beber de mi sangre y tenéis que comer de mi cuerpo, dice que muchos discípulos se fueron? No sabemos cuántos se fueron. ¿Y qué hizo Jesús? Se puso a llorar. Ay, pobrecito, ay, los pocos que somos y no sé qué, no sé cuánto. Cogió los que se habían quedado y tiramos para adelante. Porque esto no depende de mí, esto depende del Padre. El Padre sabe los planes que tiene. El Padre sabe los planes que tiene para esta iglesia. A ti lo que depende de ti es que seas fiel. Él es el que va a traer el crecimiento aquí. Tú ya te puedes dar de bruces y te puedes dar a la cabeza contra el muro y no va a crecer esto. Pero si tú tienes una actitud de decir, Señor, esto es tuyo, esta comunidad es tuya, y yo voy a ser fiel en lo que tú me das a mí. Y ojo al dato. La cuestión no es que sean fiel 3. La cuestión es que sean fiel todos nosotros, para contribuir. Él tiene una vocación a la cual te ha llamado. Y en el caso de Juan, fue cuidar de María. Y la historia nos dice que él hizo eso hasta que ella murió. Se fueron a Éfeso y ahí él cuidó de ella hasta que ella falleció. Cuarta lección. Jesús es más de lo que podemos imaginar. Nuestra visión de Jesús es una visión limitada. Pero Jesús es mucho más de lo que tú crees. Por lo tanto, hay que ser paciente y hay que ser humilde. En mis tiempos, cuando llegué a España, se hablaba de la Iglesia Católica como la gran ramera, como aquella y que todos eran no salvos en la Iglesia Católica, que no había nada ahí bueno, o sea, que nuestro enemigo era la Iglesia Católica. Un día me preguntó al Señor, ¿quién es mi enemigo? La Iglesia Católica. Cuando te pregunta algo el Señor, cállate. Y mejor decir, pues Señor, no lo sé, dime tú. Dice, yo creo que mi enemigo es el diablo, no la Iglesia Católica. Por lo tanto, Guille, cambia el chip. Y empieza a ser más humilde y empieza a ver cosas que puedes aprender de hermanos en esa iglesia. A lo que voy. Jesús es mucho más de lo que tú crees, de lo que tú has experimentado. Sé humilde y aprovecha las experiencias de otros para conocerle más. ¿Y por qué lo digo? Porque en Apocalipsis, escrito por Juan, Juan el que se recostó contra el costado de Jesús, Juan el que le conocía íntimamente, Juan tiene una visión de Jesús como nunca ha visto a Jesús. En el capítulo, creo que es 1, versículo 12, dice que oyó una gran voz como trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 a uno semejante al Hijo de Hombre, semejante, vestido con ropa que llevaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas. Bueno, y cuando le vi, versículo 17, ¿qué le pasó? Cayó postrado. Este es el mismo discípulo que se recostó sobre su pecho. Vio una visión de Jesús como nunca había visto a Jesús. Y lo que le infundió fue
un profundo y terrible respeto. La Biblia habla de temor. Esto hace falta hoy día. Falta temor de Dios. Temor que hace que respetemos cosas. Temor que hace que no digamos ciertas barbaridades en cuanto a Dios. Y cayó a sus pies. O sea que lo que tú conoces de Jesús es solo una parte. Hay mucho más. Sé humilde. Acepta la experiencia de otro. Aprende de esa experiencia. Enfoca a Jesús desde esa experiencia. No te estoy hablando de los budistas, no te estoy hablando de los hindús, estoy hablando de personas que quizás no son de nuestras formas de pensar en el cristianismo, pero sí tienen una relación con Él. Aprendamos de ellos. Bueno, terminamos con su muerte. La historia nos dice que Juan fue a Éfeso, donde escribió las 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. De ahí fue desterrado a Patmos por las autoridades romanas, donde escribió el Apocalipsis. Según Tertuliano, esto es una cosa interesantísima. Según el historiador Tertuliano, Juan fue desterrado después de haber sido sumergido en una caldera de aceite hirviendo en el Coliseo. Según él, salió ileso de esto y se convirtió todo el Coliseo. Y al ocurrir eso, al presenciar este milagro, pudo ser que el emperador Domiciano le desterrara por lo que ocurrió, porque Domiciano era un fervor anticristiano. Ahora, yo no sé si eso es cierto. Me cuesta creer, pero oye, hay cosas que han ocurrido así. Pero lo que sí sabemos es que siguió cuidando, siguió la encomendación que le hizo Jesús hasta el final. Y siguió firme hasta el final. Y murió en la fe. 4 lecciones. 1. Tu carácter necesita ser cambiado o refinado por el carácter de Cristo. 2. El título más cotizado en el reino es servir. No ser visrey, sino servir. Él sirvió. 3. Prepárate para que Dios te cambie y te trastorne los planes. Te alinee con lo que son su idea de vocación para ti. Y 4. Jesús es mucho más de lo que podemos imaginar. Seamos humildes, aceptemos que no somos los únicos monos en este mundo, que hay otros también, y otros que tienen experiencia con el Señor, y otros con los que podemos tener comunión. Bueno, vamos a orar. ¿Qué cosas hay por lo cual orar? ¿Qué te ha surgido a medida que has escuchado en cuanto a la vida de Juan? ¿Qué te llevas a casa? Dime una cosa que puedes aplicar a tu vida. Si tú no lo dices, el dedo mágico va a apuntar a 3 personas. A ver, una cosa que te puedes llevar a casa en cuanto a la vida de Juan. A ver, ¿vale? Y de Cristo. Sí, 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 sí. ¿Alguien más? El amor, ¿en qué sentido? El amor de Juan. Amo a esta gente tanto que le vamos a llevar a la eternidad. Baja fuego, ¿no? Como un amor sincero, ¿no? Sí. Una tercera persona. ¿Qué te llevas para esta semana?
Y lo que va a ocurrir en esta semana, te advierto, es que van a haber circunstancias donde puedes mostrar tu carácter o puedes decidir mostrar el carácter de Cristo. Es una decisión. Decide por el carácter de Cristo. Y verás que eso lo que traerá es paz, aunque la situación sea difícil. Vale, vamos a orar. Hay todos estos ejemplos de los discípulos y les hemos puesto en un pedestal. Son perfectos. En absoluto. Tú eres el que eres perfecto. Y aquí vemos en la vida de Juan cómo tu perfección se va imputando, se va, va cambiando, va haciendo de Juan a la imagen que tú tuviste cuando él estaba en el vientre de su madre. Y es la misma imagen que tienes de nosotros. Hay una meta a la cual nos estás llevando para que seamos como tú eres, tu carácter, tu forma de tratar a otros. Así que en esta semana, cuando venga todos esos percances que hacen que salga nuestro carácter, yo te pido que traigas a la mente Juan, el tumultuoso, pero el que aprendió a amar, el que aprendió a ser paciente, el que aprendió a ser benigno, porque decidió expresar tu carácter y no el suyo. Te pido que nos cuides, nos guardes en esta semana, que nos bendigas también, Señor, que nos bendigas con tu presencia, que nos bendigas con esas peticiones que te hemos hecho, aunque aceptamos el no tuyo. Lo aceptamos. Tú eres nuestro Señor y aceptamos tu no. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.